presentación. Básicamente lo que vamos a hacer es presentar un trabajo que hemos venido, en el que hemos venido, digamos, botando corriente con Alexander, con Sergio, respecto a unos procesos de pensarnos como sujetos diferentes desde las universidades. Pues es un trabajo que se ha venido adelantando tanto en la Universidad del Valle, en los cursos que lidera el profesor Alexander, en la Universidad Javeriana Cali, en los cursos que lidera el profesor Sergio Chacón, y en la Universidad San Buenaventura, algunos cursos que yo lidero. Nosotros fundamentalmente somos profesores de literatura, procesos de escritura y de lectura, pero tenemos intereses también respecto al audiovisual, y hay un tema que nos viene inquietando, pues que es un tema que tiene, digamos que es muy álgido en este momento, que es pensarnos como sujetos diferentes, ¿no? Y esta preocupación, que ahorita pues lo veremos con una autora que vamos a abordar, respecto a por qué no todos los humanos somos considerados como humanos en el mismo lugar, ¿no? Es una preocupación de Judith Butler, y justamente el trabajo que vamos a presentarles es alrededor de un documental que se hizo en el 2009. Ahorita pues uno de los creadores nos va a hablar de él. La idea básicamente es que vamos a presentar el documental y allí abrimos un lugar para que los tres presentemos 3 lecturas respecto al documental. Una desde el lugar de la creación, y 2 lecturas que tienen que ver con procesos que nos vamos a acercar desde el concepto de género, algo de teoría literaria, y posteriormente una lectura semiótica a 2 de los personajes que aparecen en el documental. Fundamentalmente lo que buscamos es presentar esos avances que hemos tenido y los lugares desde donde estamos empezando a abordar estos procesos, este tipo de discursos, este tipo de productos culturales desde el aula. Trabajamos para carreras de licenciatura en literatura y lengua castellana, pero también de comunicación social. La idea es que pues, a partir de ahí llegamos a la reflexión. ¿Listo? Entonces los invitamos a ver el documental. Que nos dio ese brinco internacional, porque nosotros empezamos a ser conocidos en Cali, después en el Valle, y el último fue en Colombia. La gente no la podía creer, decía, bueno, pero una revista tan cachezura y usted le da la castapa. Trataba de imitar una mujer con lapicito en los ojos, que pestañina, que brillo. Me colocaba, digamos, tacones, hacía que la tuviera una peluca, porque para hacer eso no es de la noche a la mañana. Los shows, pero antes de hacer show yo me metía en reinados y en concursos de artísticos. Siempre por esa discriminación, yo siempre decía que yo travesti en la vida, solo el cabello largo. Yo dije, yo travesti no. Y ya pueden ver que la lengua es la profecía del trasero, porque aquí me ven ya con senos y viviendo una vida femenina.
Alexander Amezquita, hago parte de la realización de este trabajo. Fue en el año 2009 y un poco rápidamente voy a hablar sobre cómo surge la idea, en qué momento histórico y digamos cuál fue la intención que teníamos nosotros los realizadores. El director del documental es Santiago Lozano, yo soy codirector y asistente de dirección, hago parte de todo el proceso de lo que es la investigación previa y pues producción y postproducción. El documental surge como una necesidad de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle de encontrar de encontrar distintos universos dentro de la ciudad que sean pues luego proyectados a nivel nacional en lo que es Señal Colombia. Y de un momento a otro llegan estas chicas que son un equipo de fútbol conformado por hombres, mujeres, chicas trans, gays, o sea, hay una confusión de términos de parte de nosotros los realizadores, igual también de parte de ellas como integrantes de este colectivo que nos llamó pues la atención. Fue realmente significativo darnos cuenta que en ellas mismas simplemente eran ellas y para nosotros era lo más valioso, ¿vale? Entonces, el barrio 7 de Agosto, que es un barrio, como ustedes saben, que pertenece a un sector de la ciudad que es bien populoso, en el sentido de la palabra, con mucha mistura, mucho color, gente diversa, como seguramente no se puede encontrar en otros espacios de esta misma ciudad. Nos encontramos con ellas y lo primero que me viene a colación ahorita es un poco lo que los colegas, las personas que estaban antes ahorita conversando, hablaban y un poco lo que yo en un momento dice es tenemos que pensar en la escritura, si mal no lo entendí, de una manera distinta para retratar o escribir lo real. Y luego Camilo Victoria dice que no nos muestran, que no estamos visibilizados, ¿cierto? Entonces yo pienso que un poco cuando nos enfrentamos a este trabajo sentíamos, por ejemplo, que como hombres no estamos visibilizados en los medios ni en ninguna parte, como mujeres no me siento visibilizada, como hombre gay no me siento visibilizado, como hombre transexual, como mujer transexual no me siento visibilizado, como mujer no me siento visibilizada, como niña, porque no me siento visibilizado como realmente soy, pero sí hay unas formas de visibilizarnos, ¿vale? Y la manera como estas personas que conforman este equipo de fútbol son visibilizadas en los medios de comunicación es únicamente cuando hay violencia, muerte, robos, drogas, prostitución. Entonces, seguramente es mirar qué es lo que tenemos que ver de lo real para escribir eso y darnos cuenta que quizás sí estamos siendo visibilizados como hombres, mujeres, gays, bisexuales, transexuales, como queramos llamarnos, solo que estamos siendo visibilizados de una manera no correcta, no apropiada. Ellas hacen parte de este proyecto, no todos están en el documental. Después nosotros nos enfrentamos a unas dicotomías muy fuertes y marcadas en su cotidianidad, en la manera como se representan como individuos, como ciudadanas, como ciudadanos. Y hay un poco esta idea de los tacones y los zapatos para jugar fútbol, ¿no? Estos dos espacios que pareciera que son pues, como muy distantes, pero finalmente son espacios de lucha y de poder que tienen en ellas. Y estas miradas fragmentadas, ¿no? Estas miradas fragmentadas que generalmente tenemos sobre el otro, ¿ya? Y yo mismo las tenía y no es que no las tenga ahora tengo otras maneras de verlas seguramente, pero son también otras miradas fragmentadas. Para mí fue un total aprendizaje porque las reglas a través del fútbol me enseñaron, por ejemplo, quién soy yo como ciudadano y también me explicaron quiénes son ellas, digamos, pisando no solamente su terreno, que es su calle, su lugar de trabajo, sino también la cancha de fútbol, ¿no? Sobre un poco el proceso de producción y de investigación, fue casi un año de trabajo profundo, visitas constantes, lo visitamos y las visitamos en sus trabajos, en sus casas. Yo creo que ahí se evidencia un poco eso. Seguramente hay muchos lugares comunes en el trabajo, soy consciente de ello con el paso del tiempo, pero también soy consciente que hubo una intención
bien intencionada de ver en ellas como ese lado que, no sé, un canal de televisión o un programa de un noticiero, pues nunca me va a mostrar, o un periódico, pues nunca me va a mostrar. Aquí hay unas fotografías de detrás de cámara, donde pues están los dos personajes que son como muy llamativos generalmente cuando proyectamos el trabajo, que es la iguana y Pamela. La iguana es una mujer trans que en su comunidad, en su lugar de vivienda y de trabajo, es realmente una líder sin que ella misma se dé cuenta, y dentro del mismo equipo de fútbol, pues lo es también, ¿no? En la siguiente fotografía vemos, o yo no sé si ya pasó, donde está Pamela en su casa, estamos haciendo ahí, aquí está el director, que es el que está sentado, bueno, y el sonidista. Sobre la realización estaba hablando un poco, al principio fue difícil, son personas que están acostumbradas a los golpes, a los insultos, ustedes mismos lo ven al principio del documental, y pues siempre desconfían de la gente. Por fortuna, pues, pertenecer a la Universidad del Valle, y eso es una fortuna, digamos, para este tipo de trabajos, nos abre mucho la puerta, porque confían en nosotros, saben que por lo menos tenemos una mirada distinta sobre el objetivo a trabajar. Pues no, yo realmente en este momento de la presentación quería hablar un poco sobre pues, que de dónde surgen las regias. Ya ellas como equipo de fútbol no existen, infortunadamente, pues sus vidas, una está fuera del país, otros se fueron de la ciudad pero a otras ciudades más pequeñas porque pues, su condición económica, digamos, se los exige. Pamela es como en ese momento yo la invité hoy, infortunadamente no pudo venir. Pamela es como una de las que todavía sigue vigente, trabaja en televisión, estudia actuación, pero en una escuela de actuación para televisión, ¿no? Y ha trabajado en un programa que produjo el canal regional, que se llama Labels, que es sobre historias LGTBI y todo. Y al final, pues, un pequeño recuento, se produce en el año 2009 para Señal Colombia desde la Universidad Pública, y pues no, yo era solamente esa presentación, voy a invitar a mis compañeros y seguramente al final si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo empezar a movilizar este tipo de productos culturales al interior de las aulas con nuestros estudiantes universitarios, pero intentando especialmente sesgar, dejar de lado esas miradas esencialistas respecto a, digamos que a este tipo de población, ¿cierto? Tenemos, siempre que se habla de la población travesti, del afro, del indígena, siempre recae una mirada esencialista. Entonces, ¿cómo empezar a desmontar esa mirada esencialista? Entonces, una de las apuestas de la que les voy a hablar yo es justamente acercarnos a partir de aspectos de orden teórico que nos permitan dialogar y darles a los estudiantes o dialogar con ellos para que tengan mayores herramientas a la hora de hacer interpretaciones de productos culturales, de textos literarios, que es justamente los textos con los que más nos acercamos nosotros, y a partir de allí, digamos, establecer un diálogo que con algunas herramientas teóricas les permita a ellos movilizarse desde otros lugares interpretativos que vayan mucho más allá de esas miradas esencialistas que por todo lado nos están, digamos, atacando todo el tiempo. Bueno, en primera instancia, uno de los aspectos, si hablamos de género, tal vez una de las figuras más relevantes en el mundo de la academia contemporánea es Judith Butler, que justamente por estos días se encuentra en Sudamérica, acaba de estar estos días en Chile y está, si no estoy malo, en Argentina el día de hoy. A Butler nos interesa mucho abordarla porque es digamos, es tal vez una de las teóricas del feminismo que ha empezado a problematizar una línea liberal del feminismo que esencializaba este problema del feminismo alrededor de la figura, digamos, y este feminismo liberal muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, que, digamos, universalizaba la figura de la mujer, pero era una mujer blanca, heterosexual y de clase media. O sea, la problemática del feminismo en ese sentido se planteaba en esa mirada esencial universal de la mujer blanca, heterosexual y de clase media. Butler dice, por supuesto, que no se puede, el problema no puede encajarse solamente en eso, que el problema es mucho más amplio, y a partir de allí empieza a proponer justamente una problematización respecto a los conceptos de género y sexualidad. En ese caso, pues ella lo primero que plantea es que el género y la sexualidad son condiciones culturales impuestas, y como son impuestas se crean a partir de unas colectividades
que nunca van a reconocer la individualidad del sujeto y cuando el individuo se reconoce como sujeto diferente al otro, pues puede desarrollar su proceso de identidad. A partir de ese desarrollo de identidad, pues que alcanzamos a ver allí esta apuesta que es titánica, que tienen las protagonistas de la regia, justamente es una propuesta de ir en contravía de lo que la sociedad les impone. La sociedad les ha dicho, ustedes tienen que ser así, ellos deciden, no somos así. Entonces, allí justamente es donde, cuando Butler habla de que cuando el sujeto empieza a decidir su condición o su identidad como sujeto, como humano, empieza a reconocerse como humano, desde lo que él quiere para hacerse humano, pues justamente es lo que hablamos de minar esas restricciones del género, que generalmente han estado dadas socialmente. ¿Listo? Una cosa muy importante con Butler allí, porque pues la idea es que el tiempo no se alcanza para que conversemos todos, es justamente en otro de sus trabajos muy fuertes, que es una línea más de orden político que tiene que ver con lo de vidas precarias, y es el planteamiento que hace de que algunos de los humanos no son considerados realmente como humanos, no alcanzan la categoría de humanos. Y hay un texto muy valioso de ella que se llama Marcos de Guerra, Las vidas lloradas. Allí justamente habla de eso, porque en el mundo nos duelen unos muertos y no nos duelen otros. Es justamente ese ejercicio de categorización de lo humano que ha dejado por fuera aquel que es diferente o aquel que no encaja dentro de los presupuestos que socialmente están planteados. Digamos que con los estudiantes nos planteamos justamente, pues por supuesto por tiempo no podemos ahondar allí, hablar de Butler nos llevaría pues bastante tiempo, pero intentamos abordar la idea de género de Butler porque nos permite movilizarnos desde una perspectiva un poquito más contemporánea y más aterrizada a esa realidad social que nos aqueja hoy en día. Otro de los textos que abordamos para trabajar con los estudiantes es un texto de un crítico y teórico literario y dramaturgo que es Jan Kott, que es un polaco que falleció hacia el 2001, y él tiene un texto muy bueno. El interés de Jan Kott giró especialmente alrededor de las obras clásicas y el trabajo de Shakespeare. Él hace una lectura, y buena parte de la lectura que guiamos con los estudiantes tiene que ver con este texto que se llama Los travestidos en la obra de Shakespeare. Él es un especialista en Shakespeare, pero hace unas lecturas muy influenciadas desde el psicoanálisis freudiano fundamentalmente, y permite ir mirando las apuestas que han venido mirándose a partir del ejercicio de lo travestido en la literatura y en el folclore. Entonces, un primer elemento que plantea él es que él nos plantea 3 líneas que desde el folclore de la Edad Media se han planteado justamente para la idea de lo travesti, pero lo particular que nos plantea Kott allí, que recoge el folclore, es que son 3 líneas en el caso de mujeres. En la primera línea, la mujer que se viste de hombre para poder ingresar al convento. Es esta mujer que solamente cuando fallece se dan cuenta que era una chica. La segunda línea, la que él habla allí, es la mujer que se viste con ropas militares para poder entrar al espacio del ejército y nunca es descubierta. Y la tercera línea que él retoma de la ópera china es justamente la mujer que, investida en ropajes de hombre, se hace pasar por hombre para poder ingresar a la universidad. Aquí Kott nos hace pues un llamamiento bien interesante, es justamente pensarnos que esta posibilidad de que la mujer a partir de los ropajes pase por hombre, haga un ejercicio de pasar por hombre, consigue de otra manera implosionar instituciones que en la Edad Media, por supuesto, y todavía está muy marcado por eso, eran dedicadas solamente al hombre. La iglesia, el convento, el ejército y la universidad. Entonces, ese es el primer elemento de lo que nos habla Kott allí, desde las 3 líneas que se dan en la Edad Media. Pero él también hace una mención justamente a un tema que se ha desarrollado con anterioridad, y es el tema que aparece en el banquete de Platón, cuando el mito del andrógino nos plantea Kott allí, que es justamente que pues retoma el mito del andrógino que está en el banquete de Platón, y era que inicialmente había 3 géneros, hombre, mujer, y estaba el andrógino. Del andrógino, por supuesto, tenía características, eran 4 brazos, 4 piernas, 4 orejas, 2 cabezas, 2 órganos sexuales diferentes, y él dice que la estirpe de hombre se deriva
digamos, de estos tres géneros, hombre, mujer y andrógino. En el caso de los descendientes del hombre, los que dejaba allí muy, pues, de manera resalta justamente, que los descendientes del hombre se sentían, iban a tener inclinación se sentían atraídos por el sexo, el mismo sexo, por el hombre. En el caso de los descendientes de las mujeres, iban a tener inclinación por las mujeres. Aquellos que descendían del andrógino y que se separaban del andrógino eran, digamos, sentían una enorme atracción sexual por el otro género, por el género contrario. Relacionaba a Cot allí, por ejemplo, que el hombre se relacionaba con el sol, la mujer con la tierra y el andrógino con la luna, porque se movilizaba entre las dos, digamos que en las dos líneas. Cot rescata de manera muy fuerte también que en la antigüedad justamente esa relación que vamos a ver ahorita también con Shakespeare, que se da entre hombre y joven, o lo que se llama en la antigüedad clásica la figura del efebo, no era mal vista socialmente. El matrimonio se convertía en un ejercicio más de impostura social, pero no estaba mal visto que el hombre siguiera, a pesar de estar casado, siguiera una relación con el efebo, que era aquel joven casi niño que representaba el amor puro para él. Allí Cot, pues, de una lectura psicoanalítica nos habla justamente que en ese caso el caballero que está con la dama, con la mujer, pues la mujer representa el mal, el diablo, y el joven representa la pureza y la belleza. Y para cerrar esta parte de ejemplos que nos da Cot, pues ahí retoma Shakespeare, pues justamente el título habla de los travestis en la obra de Shakespeare. Esta obra de Shakespeare son los sonetos, son 154 sonetos, en los cuales se abordan temas de política, de amor, de realidades sociales, etcétera, etcétera. Y lo particular de los sonetos es que hasta el soneto 20, cualquier lector se acerca a ellos y podríamos pensarnos que el autor o quien ha escrito esos sonetos dirige su discurso a la mujer amada. Pero a partir del soneto 20, que pues lo tenemos aquí proyectado, justamente esa situación cambia. Y es evidente que a partir del soneto 20, el autor no dirige sus sonetos a la mujer amada, sino al efebo, al joven que ama a pesar de estar con una pareja. Pues a partir del soneto 20 en adelante, pues Cot hace el ejercicio de lectura muy rigurosa de todo lo que se configura allí, esta relación amorosa entre este trío amoroso, entre el caballero, la dama enamorada y el efebo, que es el verdadero amor que tiene este caballero. Básicamente, a partir de este ejercicio, de esta ejemplificación que hacemos con los estudiantes, lo que intentamos es mirar que es un tema que está muy presente en otros discursos, ¿no? Las regias nos permite entrar en diálogo con lo que planteamos a partir de textos literarios, y justamente es como empezar a mirar desde qué lugares cobijamos teóricamente, ejemplificamos teóricamente, para que los estudiantes puedan tener interpretaciones pues, un poco más amplias de lo que vamos a mirar con ese tipo de productos. Pues le doy la voz al compañero Sergio, él nos va a hacer un ejercicio más desde otra disciplina, que es la semiótica puntualmente. ¿Vale? Gracias. Sí, gracias y buenas tardes a todos. Y hace unos minutos nos citaban al maestro Zuleta. Yo quiero parafrasearlo con el gracias por persistir. Gracias por estar aquí todavía con nosotros y escuchándonos, y ojalá dialogando con nosotros ahora respecto a lo que les vamos a contar. Bueno, básicamente mis compañeros pues les han contado desde el punto de vista de quien realiza el audiovisual, y luego una mirada obviamente literaria y teórica al respecto de lo que es el género. Yo voy a intentar hacer brevemente un acercamiento al producto audiovisual desde la semiótica, más vista por supuesto como una disciplina, no tanto como la plantearon en sus inicios como ciencia, sino más bien como una disciplina, y lo vamos a mirar, o lo he querido mirar desde la postura de Charles Peirce, fijándome sobre todo en que este filósofo veía en la producción de sentido, o mejor, la producción de una realidad. En la base de esa producción de la realidad había tres clases de signos. Entonces tenemos un signo que es el índice, otro que es el icono y otro que es el símbolo. En este caso no vamos a tocar necesariamente el índice, sino que nos vamos a quedar con el segundo y el tercero, con iconos y símbolos. Y por el lado de Barthes, de Roland Barthes, el filósofo francés, pues nos vamos a plantear básicamente el asunto de ver a dos personajes que desarrollan una representación muy interesante a lo largo del documental, y que lo vamos a asumir aquí para esta mirada como mensajes. Entonces cada personaje es un mensaje y lo vamos a mirar desde la semiótica.
Bien, para empezar a instaurar lo que es el método de observación, vemos básicamente 3 niveles en estos personajes. Un nivel que es el de ser biológicamente hombres, por supuesto, ellos nacen siendo hombres, pero es una masculinidad que se rechaza, ¿no? Es una masculinidad que no se acepta necesariamente, pero que en oportunidades pues, es necesario aprovechar. Ustedes no vieron en el documental, pero los invitamos a que lo observen, como dijo Alex en YouTube, en el canal de Señal Colombia. La iguana, que es la rubia del cabello ensortijado, cuenta una anécdota respecto a que había un policía que, dice ella en sus palabras, nos la tenía montada, ¿sí? Y ella en algún momento lo enfrenta y le dice, usted y yo somos iguales, usted se quita la ropa, yo me quito la ropa y usted es un hombre tanto como yo. Entonces esa condición biológica de la masculinidad está ahí y es el primer momento, digamos como el primer nivel de tránsito para lo que significa la creación, digamos, de estos personajes. El segundo es por supuesto ser una chica trans, cada una de ellas, o por lo menos en los 2 casos que estamos observando, tanto Pamela como la iguana, son chicas trans y en ellas por supuesto se dan o se fabrican una serie de signos que al interpretarlos sabemos que implican una feminización. Entonces en ese ser chicas trans, como ella misma lo expresa, no es querer ser mujer, no es necesariamente imitar a una mujer, es más estar metidos en una transformación, comillas, de lo que significa esa feminización en un cuerpo masculino. Y finalmente el nivel de futbolistas, claro, por supuesto, son futbolistas de un equipo amateur, de un equipo de barrio, ¿sí? Que brinda un show distinto. Por ahí ustedes alcanzaron a mirar que uno de los apartados del documental dice el show somos nosotras, ¿no? Y Pamela lo expresa de manera directa, o sea, el show somos nosotros, la gente va a vernos a nosotros, a jugar como jugamos, a que nos duele el pecho, a que le limpio la nalga a la compañera de manera jocosa, ¿no? Y por ahí, y por supuesto con mucho cuidado, hemos usado el término comedia, ¿no? Un poco como parte de ese show, ¿sí? De ese show futbolístico, que necesariamente no es el fútbol tradicional, ¿no? Ir a ver a la Regia, lastimosamente pues nosotros no tuvimos esa oportunidad, ¿no? del profesor Cristian y yo, pero que al realizar el análisis del documental lo que nos enfrentamos es a ver un fútbol muy distinto, muy diferente, y ustedes se dieron cuenta que tenían público masivo, o sea, la cancha se llenaba de gente alrededor para verlas a ellas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué iban a ver? ¿Iban a ver el fútbol? ¿Iban a verlas a ellas? ¿Iban a ver la sensualidad? Seguramente no. Y por ahí, una vez transitados estos 3 niveles, pues quisiera contarles un poquito de ese análisis o de cómo cada mensaje, pues nosotros lo vemos. En principio está la iguana, nosotros hemos subtitulado allí como la fiesta, ustedes la vieron allá, claro, muy desenvuelta, ¿no? Siempre con mucha pose, muy sensual, jugando mucho con la cámara. Por ahí más adelante hay una toma en la que ella dedica un gol a la cámara, ¿no? Y rompe esa 4ª pared, ¿no? Y es muy interesante también ver cómo ella se conjuga de manera casi simbiótica con ese extraño, con ese objeto extraño que es la cámara, ¿no? Y que Alex seguramente lo vivió, seguramente no, lo vivió directamente, es saber que llevar la cámara durante mucho tiempo antes de comenzar cualquier cosa en el rodaje, ¿no? O sea, para que se acostumbraran un poco a eso. Entonces, rápidamente aquí les contamos los iconos y, bueno, básicamente porque los iconos son signos que pretenden o que se espera, según la teoría, que sean muy similares a lo que intentan representar. Entonces, en la iconografía lo que encontramos básicamente son cosas como los accesorios, la ropa, el maquillaje, los tonos de voz, las posturas del cuerpo, los ademanes, la coquetería, es decir, todo aquello que configura ese segundo nivel, que es el de ser chicas trans, pero que se queda en ese punto de ser iconográficos, o sea, son, comillas, imitaciones, sí, desde el punto de vista del analista uno lo puede decir, me atrevo a decirlo, son imitaciones de lo que se pretende ser, o sea, de la feminización, que en el caso de la iguana no se logra de una manera completa. Ustedes la ven, ella todavía tiene rasgos muy marcados masculinos, ¿no? Su rostro no tiene, digamos, ¿qué decir? La faz, ¿no? Delicada de una mujer, ¿no? Pues en contraste con lo que tú podrías mirar, ¿no? De otros personajes, ¿no? La iguana no alcanzamos a ver ese pedacito, pero hay un trozo en el que ella dice, yo sé que yo soy fea, yo sé que yo soy fea, pero en la noche, gata parda. Así lo dice. Entonces ustedes allá interpretarán un poco lo que sucede con su propio ser en tanto cómo se representa al otro. Y me parece muy chévere también poder citar aquí brevemente lo que dice Mauricio al principio,
cuando Mauricio plantea que las regias es una oportunidad de socialización, ¿sí? Y esa socialización es también, obviamente, una parte del reconocimiento de ese otro que ellos están armando. En la parte de los símbolos, pues habría que empezar por decir que el símbolo ya es un signo que tiene mucha más contundencia que el icono, y que la gran diferencia que tiene el icono con el símbolo es que el símbolo no tiene que parecerse necesariamente a lo que intenta representar. Los símbolos, por ejemplo, como la paloma de la paz, pues a alguien se le ocurrió que una paloma blanca representara la paz, sí, pero eso es arbitrario. Eso ya lo plantea Saussure en su Tratado de Lingüística General. Es el signo, la relación entre significado y significante es absolutamente arbitraria. Entonces, por lo tanto, aquí lo que tenemos es una construcción en principio de unos símbolos que son eso, lo más fuerte que uno puede encontrar en ese mensaje que es la iguana, que es la actitud de lucha. Hay una norteamericanización tácita, por supuesto lo leemos desde lo que vemos como esos signos interesantes de múltiples imágenes de Marilyn Monroe, de esa rubia. Ella es rubia, ella pretende también alcanzar un poco esa meta. La referencia a los genitales como igualación, lo que les contaba ahora con el policía, ¿sí? Y bueno, y una defensa concreta de lo que es ser un luchador frente a lo que la gente o como la gente te lee, ¿no? Bien, eso sería la iguana. En el caso de Pamela, que como dijo Alex, pues esperamos tenerla por acá hoy, pero no alcanzó a llegar, en Pamela opera algo muy curioso y muy interesante también. Se reducen los iconos, ¿sí? Porque la feminización en ella es mucho más contundente. Si ustedes se fijan en comparación, en contraste con la iguana, Pamela puede tener una imagen mayor en tanto la feminización. Ella ha intervenido en su cuerpo ya con cirugías para parecerse más a una dama y por lo tanto pues es más una diva. Sí, para nosotros lo es. Si ustedes se fijaron un poco en cuál es su relación con la cámara, cuál es su postura, ¿no? Ella no lo pudieron ver, pero ella habla alemán también, ¿no? Además de que vivió en Alemania una buena cantidad de tiempo, y eso también configura unos elementos técnicos interesantes. Entonces los símbolos en Pamela son ser una bailarina, pero ser bailarina en torno a que es un artista, ¿no? Es un artista de la noche, es un artista que logra ganarse un público, bueno, con todo respeto lo digo, no es mi campo, pero logra que haya una conexión, ¿no? Con aquellos que la miran, que la ven, que van a identificar ese mensaje que ella está brindando. El hecho de ser pareja oficial, porque ella en ese momento tenía esposo, ¿sí? Un chico alemán, ¿sí? Entonces también eso simboliza, o sea, el hecho desde la convención heterosexual, ¿no? Y lo que la heterosexualidad, la comillas normalidad nos ha dicho de la configuración de la familia, y ella la tenía, una pareja, un señor alemán, ¿sí? Y finalmente, pues como lo hemos dicho, esa feminización sumada a la europeización, ¿no? Por el lado de la iguana está la norteamericanización, y en el lado de Pamela estaría la europeización. Eso, grosso modo, es lo que queríamos contarles hoy, y pues estamos abiertos a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Hola Chacón. Hola, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Profe, pregunta, ¿cómo hacer para que todos estos signos y símbolos, íconos, todo esto que utilizamos desde la parte de la semiótica, la podamos poner sin necesidad de explicarla? Que quien está viendo no tenga necesidad de que me expliquen qué es lo que estoy viendo, sino que pueda tener una lectura un poco más, pues no sé si tiene que ver un poco sobre lo que trata de códigos y los códigos comunes y todo esto. Pero ¿cómo hacer? Porque tanto en una producción audiovisual como en una puesta en escena desde el lado del teatro lo necesitamos. Entonces... ¿La pregunta es para Cristian o para Alex? Para usted, Chacón. Ay, Chacón. Mira que me parece una pregunta muy interesante y creo que la podemos resolver rápidamente. La propia postura, la propia representación que hace de sí mismo cada uno de los personajes es eso. O sea, tanto Pamela como la iguana, como la Kutu, como Valeria, como Jocelyn, como las protagonistas del documental, son en esencia eso, son un mensaje que ellas mismas construyen para que la sociedad las reconozca de una manera más amable, para que uno de ellos usa el término normal, para que las vean más normales. Entonces yo creería que es esa la labor precisamente de ellas, ¿sí? Esa transición de aquello que en principio ustedes lo escucharon a Mauricio decir, nos dicen cualquier cantidad de palabras, ¿sí?
cualquier cantidad de adjetivos negativos, pesados, terribles, ¿sí? Pero eso no significa que no me deseen. Entonces, yo creería que está en esa apuesta, en esa apuesta, de hecho, por la representación de ese ser que desea ser más aceptado en ese entorno de la, comillas, normalidad. Entonces yo creería que ahí está, o sea, en el mismo documental se encuentra la respuesta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, tratar de develar un poco eso al nivel de la semiótica, al nivel de la literatura, desde la producción misma. Pero creo que ahí estaría. Muchísimas gracias por tu pregunta. Hablando de la dramaturgia, ¿cómo se estructura una escaleta o cómo se guioniza un documental audiovisual? Bueno, pues primero debe haber una investigación pues bien importante, no solamente visitando, no sé, en el caso de las reglas, a todas ellas y todo, sino también es necesario tener pues como plantear un punto de vista, tomar una decisión, un lugar desde el cual vamos a narrar, ¿cierto? Una vez tomamos la decisión desde el lugar que vamos a narrar, empezamos a creer que van a suceder algunas cosas, porque como el documental intenta como retratar una realidad, por decirlo de alguna forma, entonces nosotros no pretendemos que lo que un personaje o un individuo nos dijo un día conversando, tomando notas en entrevistas previas, nos lo va a decir de la misma manera o no lo va a decir, ¿vale? Entonces nosotros construimos un guión básico con escenas, interiores, exterior, días según el día de rodaje, bueno, eso es lo técnico y eso es lo básico. A mí me parece que lo más peligroso ahí es si ellos responden o no a las intenciones primarias que tenemos nosotros con el documental. Sin embargo, ¿qué sucede siempre? Cuando un realizador y una persona que hace parte del documental, un protagonista, un objeto de estudio, por decirlo de alguna manera, eso suena muy fuerte, pero para hacerme explicar, la idea es que generalmente estas posibilidades se vuelven a dar en el momento de la realización. Sin embargo, este plan de rodaje y este guión siempre tiene muchos espacios en blanco porque suceden cosas que no esperábamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú logras ganarte la confianza de una persona, es capaz de contarte sus miedos más profundos, por decirlo de alguna forma, y te los pone y te los saca en el momento que tú menos lo esperabas, sin tú siquiera pedírselo, ¿ya? Y con ella yo siento que de alguna manera pasó eso. Nosotros en algún momento intuíamos sobre los personajes muchas de sus situaciones previas o de sus historias de vida, que uno pues por observador y con cierta experiencia que tiene, uno más o menos la deduce. Pero ya en el momento de la realización, esos espacios en blanco que yo te digo, se van llenando con todo eso que no esperábamos. Entonces nada, pues como técnicamente funciona de la misma manera que un argumental, ¿sí? Solo que ahí pues tú no puedes pretender exactamente porque no están actuando. Nosotros no repetíamos escenas cuando no decían lo que queríamos, sino cuando por ejemplo había un problema de sonido, que puede pasar, ¿sí? El sonidista dice, no, lo siento mucho, se me dañó. O pasó a un carro a toda velocidad y eso pues daña. O se fue la energía en ese momento. Entonces esas escenas se repiten, desde luego, pero no se repiten si la persona queríamos que nos contase su relación con su mamá. Y hicimos todo, hicimos las preguntas, hicimos el trabajo de observación con la cámara y no sale, pues nada, eso no se busca, no se obliga. Pues. Gracias. ¿Alguien más? Yo quiero preguntarles en relación con el ícono que se expone de la mujer, hablabas algo como de la postura de la dama, de cómo es ser mujer pues a través del ícono. Y luego ustedes cómo reconstruyen eso frente al planteamiento que recoge Judith Butler de esta nueva, no sé, postura humana, forma de asumir el ahora. Porque efectivamente hablaban ustedes que
dentro del género hay gran cantidad de variedad, y también la mujer desde, hay una feminista también, no recuerdo dónde es, el apellido es Feme, no sé si de pronto alguien sabe el nombre, pero su apellido es con Feme, algo así, y ella también nos habla de esta mujer que ya también entra a trabajar, pero es la mujer blanca, pero luego nos habla también de la mujer indígena, la mujer negra, y ahora esto como lo transforma también Judith Butler, pero me hablan de un ícono también muy fijado en algo que pues digamos que yo ahora digo, ese ícono tiene valor, ¿no? ¿Y cómo lo asumen ustedes? Quiero decir algo antes, no va a responder lo del ícono, eso lo va a dar su compañero. Pero yo siento, y yo también quiero entrar en diálogo con vos, a ver si yo me equivoco. Yo siento que de alguna manera es pensarnos como ese único modelo de ser mujer al que te refieres, ¿sí? Porque pues igual como existe un único modelo de ser hombre, ¿cierto? Y como a partir de ahí se derivan, digamos, todas estas diversidades. Yo siento que de pronto la relación que hay en lo que tú planteas es sobre ese modelo, o sea, no significa que si una mujer no está femenina, pues no es mujer, ¿vale? No sé si... Sí, un poco recordando que cuando nosotros hablamos o cuando yo lo planteo como el término mujer, no lo estoy relacionando necesariamente con la iconografía o con la iconicidad como lo plantean los autores o con la simbología. Más recuerda que en algún punto dijimos los iconos son accesorios, maquillaje, ademanes, etcétera, que configuran una postura que puede pretender la feminización. ¿Sí? Es una apuesta por la feminización, más no una apuesta a ser mujer, porque ellas no pueden ser mujeres, ¿vale? No pueden ser mujeres en el sentido lato del término, o sea, no pueden ser mujeres de manera concreta, directa y biológica, ¿sí? Por más intervenciones quirúrgicas que se quieran hacer, pues no, yo creo que Butler de pronto tendría algo allí que decir, pero ya te paso el micrófono. Sin embargo, pienso que o la llamamos, que está en Argentina, la cuestión es, el icono, como tú me lo planteas, es básicamente la herramienta, o no la herramienta, más bien el resultado de utilizar el método semiótico para identificar ciertas cosas que no tenemos la intención de ver necesariamente, sino que en algún punto surgen, emergen en el discurso, porque tomamos esa realidad puesta en el documental como discurso. Entonces en ese discurso surge esa iconicidad respecto a ciertos elementos de feminización, pero no hemos tomado necesariamente la mujer como ícono, ¿no? Eso te lo quiero dejar un poco más claro, no hemos tomado a la mujer como ícono porque realmente creo yo que allí no aparecen necesariamente mujeres como tú lo planteas, o sea, no hay mujeres en el sentido directo, concreto, biológico. Lo que hay es representaciones iconográficas con alguna simbolización, sobre todo en el plano de Pamela, que es una simbolización ya más ganada por aquello de que ella su cuerpo, su postura, lo que la gente ve, precisamente porque es que uno cuando trabaja con semiótica es lo que ves, bueno, también lo que escuchas, lo que sientes, pero aquí es lo que vemos y lo que escuchamos. Lo identifica más como un ser humano más cercano a la mujer cercano, más no que lo logre ser, ¿no? Bueno, y por supuesto la inquietud que te surge es muy válida porque pues en principio dijimos que lo que intentábamos era presentar una lectura desde diferentes lugares. Seguro es muy complejo entablar un diálogo entre la semiótica y la apuesta de Butler, por ejemplo, porque son disciplinas y se mueven en campos, es muy complejo, no se va a poder hacer. Entonces, por eso la lectura que esos referentes teóricos desde el cual se lee desde la semiótica no pueden ser los mismos referentes que se lee desde cuando hablamos de Butler, por ejemplo. La apuesta de Butler es una apuesta que tiene que ver con teoría queer, que tiene que ver con postestructuralismo, que tiene que ver con, digamos, teoría de género. En el caso, pues, digamos que es una apuesta de lectura que busca provocar a los estudiantes para que desde allí tengan unos elementos para poder hacer una interpretación. En el caso de la semiótica, pues es otra apuesta teórica que lo que buscaba también era mostrar cómo desde otra disciplina se puede abordar, digamos, es que suena muy feo, pero como un objeto de estudio,
cómo los objetos de estudio pueden ser susceptibles a ser interpretados desde diferentes campos y especialmente diferentes disciplinas. Por eso, claro, es muy complejo que podamos decir, no, es que podemos entablar el diálogo con la teoría semiótica de Peirce y de Barthes y con lo que plantea Butler, ¿no? Aquí más o menos era la apuesta mirar o presentar unas miradas amplias desde lugares desde donde podemos mirar, perdón la redundancia, observar, interpretar este ejercicio, bueno, y en este caso, este producto cultural, este documental. Voy a hacer una especie de síntesis de las 3 intervenciones que hemos tenido hoy, un poco también para ponerlas en diálogo, ¿no? Es muy interesante cuando el tema, digamos, que nos convoca es el asunto de la identidad, el género y las dramaturgias. Y cuando escuchamos la intervención de Joao, cuando escuchamos la intervención de Victoria, vemos el documental y escuchamos las intervenciones de los 3 profes que están acá. Hay un elemento un poco haciendo conexión también con lo que planteaba ayer Yani en su propia motivación de encontrar esos puntos en común. Y escuchándolos a todos, siento un poco que al hablar de género, al hablar, como decía una de las participantes del foro ahora, al hablar del género desde esa perspectiva que busca humanizarnos, ¿no? Ver como un poco más allá de esas etiquetas y poder encontrar debajo de eso que nos hace profundamente humanos, a qué nos enfrentamos, qué es lo que nos moviliza, cuál es nuestra mirada frente al horror del otro, pero también frente al horror propio. Encontramos unas estructuras desestructuradas, por decirlo de alguna manera, como este sector que se compone de muchos sectores que está dando la pelea ahora por ser escuchado, por ser visibilizado. Es un sector que va en contra, digámoslo así, de unas posiciones que han sido hegemonizantes durante mucho tiempo. Es un sector que le juega precisamente desde lo formal a desestructurar también esas otras estructuras que han sido clásicas y homogenizantes, que recurren a otros medios. Es muy, digamos, habla mucho para mí el que incluso desde lo que plantea Victoria, desde lo que plantea Joao, no es, podríamos decirlo así, no es el más puro teatro, por decirlo de alguna manera, o el teatro clásico, sino que dialoga con otras formas de expresión, con otros materiales expresivos para poder descolocarnos un poco de esos lugares hegemónicos en los que nos habituamos para hablar del otro. Y otra cosa que me parece supremamente interesante aquí es esa posibilidad de la voz del otro, de que aparezca la voz del otro, ya sea por el hecho que nos permite tener a los protagonistas en la escena, como en el caso de Joao, en el caso del documental de las regias, sino también el hecho de prestar esa voz o construir esa voz ficcionalizada de lo que pudiera haber dicho el otro, de lo que pudiera haber sido el otro.